¿A qué altura puede llevar agua una bomba periférica? Y también, ¿cuánta agua puede llevar? Tal vez esas sean las preguntas más fundamentales cuando nosotros queremos saber acerca del desempeño de una bomba. Tal vez tú hayas adquirido una bomba periférica similar a esta y la información que tienes a la mano solamente es la placa de datos. De esta placa de datos tenemos que tomar la información del desempeño hidráulico y esta información se basa principalmente en el caudal, que está representado por la letra Q, y en la presión, que está representado por la letra H. Y para esta bomba tenemos que la altura máxima o presión máxima son 40 metros. La presión de trabajo de 32 a 9 metros. Y aquí puede surgir una duda y es, ¿por qué es metros? Si metros no es una unidad de presión, sino es una unidad de distancia. Entonces, aquí lo que hay que hacer la aclaración es que estos metros hacen referencia a metros de columna de agua, que no es otra cosa que la presión que es necesario para elevar agua esa cantidad de metros. Por eso son metros de columna de agua. ¿Sí? Y en caudal, esto puede estar en metros cúbicos por hora, galones por minuto o litros por minuto, de acuerdo al modelo de bomba. En este caso tenemos de 0.6 a 2.4 metros cúbicos por hora. Entonces, primero decimos, bueno, si la altura máxima es 40, ¿nosotros podemos con esta bomba llevar agua a 40 metros? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esta altura máxima hace referencia a la máxima presión que puede ejercer, pero a caudal cero. Y para esto nosotros tenemos este pequeño banco de pruebas constituido por una bomba, un manómetro y una válvula. Y vamos a comprobar eso ahora mismo. Ya le di arranque a la bomba y lo que vamos a hacer es una prueba de presión a válvula cerrada. Entonces, cerramos la válvula completamente, el caudal es cero y la presión es máxima. ¿Hasta dónde llega? Hasta los 40 metros. Pero el manómetro no viene en metros de columna de agua, viene en bares y en PSI. Eso es la mayoría de los manómetros lo vamos a encontrar con estas dos escalas. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Conocer el factor de conversión, que se los dejo aquí en la pantalla. Pero para ir rápido, los 40 metros equivalen a 3.9 bares de presión. Y aquí sí podemos ver que estamos en 38 bares, ¿no? 3.8 bares, perdón. Estamos hablando de que equivalen a 57 PSI. Redondeando, no es 56.5 me parece. Pero podemos ver de que la bomba no llega a 40 metros de altura, no va a llegar ni una gota de agua. Solo eso indica la presión máxima. Bueno, volviendo al gráfico, para interpretar los otros dos pares de puntos, 32 metros de columna de agua con 0.6 metros cúbicos por hora. Estamos nosotros aquí, porque un punto va a indicar la altura máxima o presión máxima y caudal mínimo. Es el de aquí, 32 metros de columna de agua y 0.6 metros cúbicos por hora. Y por otra parte, en el otro extremo tenemos los 9 metros de columna de agua con los 2.4 metros cúbicos por hora. Estamos hablando del extremo de acá. Entonces, quiere decir que la bomba puede trabajar en todo este rango. Es una bomba periférica, por lo tanto, esto será una línea recta. Esto no será una curva. En una bomba centrífuga no podemos hacer esto. Aquí lo podemos interpretar como una línea recta. En todo caso, lo ideal sería tener la curva o tener la tabla de desempeño de la bomba, pero si no tenemos, podemos hacerlo perfectamente de esta manera. Entonces tenemos aquí el punto de presión máxima, caudal mínimo y presión mínima, caudal máximo. Todo este rango que está aquí es el rango donde podemos trabajar. Y de aquí hasta acá tampoco podemos trabajar. Ya vimos la presión máxima, caudal cero, y acá será presión cero y caudal máximo. Estos puntos se ve que no se debe trabajar sino tan solo en este rango. Entonces vamos a comprobar estos puntos. Los 32 metros y los 9 metros de columna de agua para ver el caudal máximo y mínimo que tiene esta bomba. Bueno, aquí le he vuelto a dar arranque a la bomba y para comprobar el punto de presión máxima, cierro la válvula y llego a 3.1 bar. Ahí estamos, ahí estamos aproximadamente. Esta sería la presión máxima de trabajo.
Y vemos el caudal. Y este caudal representa los 0.6 metros cúbicos por hora. Ahora comprobemos el otro punto donde tenemos presión mínima y caudal máximo. Acá estamos en 0.9. Esto equivaldría a 0.9 bares. Aquí. 0.9 bares y este caudal, que es mucho más, es 2.4 metros cúbicos por hora. Entonces, hemos comprobado los dos puntos de la bomba, con caudal máximo y con caudal mínimo, ¿no? Muy bien, entonces ya una vez hechas las pruebas, nosotros tenemos que hemos comprobado estos dos puntos. Pero nosotros podemos decir, ¿y qué pasa si el manómetro está marcando 2 bares? ¿Cuánto caudal voy a obtener? Y lo que aquí tenemos que hacer es una interpolación para encontrar el valor. Aquí en la pantalla estoy haciendo el cálculo de la interpolación. Si, bueno, este no es un canal de matemáticas, aquí lo vamos a hacer rápidamente con una fórmula de Excel. Ahí también te dejo la fórmula si lo quieres resolver tú mismo. Y tenemos que a 20 metros de columna de agua, el caudal es de 1.5 metros cúbicos por hora. Podemos interpolar cada uno de estos puntos y encontrar cuál es el caudal para una presión dada. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un manómetro que nos marca 1.5 bar, hacemos la interpolación y determinamos qué caudal está emitiendo esa bomba bajo este análisis de una pendiente, una línea recta, para poder interpolar todos sus puntos solamente teniendo los extremos de caudal y de presión. Antes de seguir, y si esta información te está gustando, te pido que me regales un like y compartas la información con algún amigo que puede necesitarla, o si tal vez sea al igual que yo, este tema de las bombas y la hidráulica es un tema de su interés o de tu interés, te pido que te suscribas a mi canal, porque en este canal vemos acerca del funcionamiento de equipos de bombeo, de sus sistemas, de sus aplicaciones, de su mantenimiento, sin entrar en mucha parafernalia técnica, sin complicarnos con términos, sino que la intención de este canal es dar a conocer acerca de estos maravillosos equipos, sea que tengas preparación técnica previa o no la tengas. Es para todo público mi contenido. Si quieres, escribe un comentario. Yo respondo, pero respondo principalmente a los suscriptores debido al volumen de comentarios que hay allí. Y además, puedes ir a mi página web rubenfcobos.com, donde hay mucha más información, muchos más servicios, productos, en fin. Espero que sea todo esto de tu agrado y sigamos con el video. Entonces tú dices, si tengo entonces un reservorio bajo y un reservorio alto y tengo una bomba aquí succionando y entregando acá, y la diferencia de niveles son 20 metros, quiere decir que este manómetro lo vamos a tener con 2 bares y 1.5 metros cúbicos por hora. No necesariamente va a ser así, porque hay dos cosas que considerar. La primera y la más importante va a ser las pérdidas por fricción que el agua haga al circular por la tubería. Entonces, toda la fricción ejercida por el paso del agua a través de la tubería y los cambios de dirección y pasar por accesorios, vamos a tener una pérdida de fricción. Vamos a necesitar más presión para llevar el agua al punto alto. Entonces, tenemos la altura estática y también vamos a tener las pérdidas por fricción. Y eso que este manómetro solamente mide desde la descarga desde la descarga de la bomba hacia el tanque. Y si nosotros pusiéramos un bacómetro acá, tuviéramos otra medida que tendríamos que añadir a la del manómetro. Pero bueno, esto ya es un poquito más complejo, esto sería tema para otro video. Pero lo que le quiero decir es de que aquí nosotros no necesariamente nos va a marcar 2 bares. ¿Por qué? Porque tenemos las pérdidas por fricción principalmente incidiendo en este bombeo, ¿no? Pero ¿qué va a ser? Sí va a ser sumamente importante o sumamente gravitante que si pones un manómetro aquí y de la medida que nosotros tengamos aquí a esta descarga,
podemos hallar este caudal. Siempre y cuando esta altura no sea muy pronunciada. Si es 1 metro, 2 metros, está bien. Si es más de 3, allí esto sí va a variar un poco. Pero si es una succión corta, no pasa nada. Tú lo puedes tranquilamente interpolar de esta manera, tomando la lectura del manómetro y haciendo este cálculo que mostré acá. Y así sería la forma de hallar el caudal que tú estarías bombeando y también saber a qué altura tú estarás bombeando. Con ayuda de tu manómetro, con ayuda de la placa de datos y analizando la instalación. Ahora, estas pérdidas por fricción nosotros queremos minimizarlas y para minimizarlas nosotros tenemos que hacer un buen diseño de esta línea donde principalmente incide el diámetro de la tubería. Y si tú quieres saber acerca de ese tema, hazle clic a este video de acá donde está muy bien explicado acerca de las pérdidas por fricción en tuberías. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo video.